Los más adinerados la despreciaron y la expulsaron de la celebración, sin imaginar que aquella mujer a la que trataban con humillación era en realidad la verdadera propietaria del lugar. No olvides comentar desde qué país nos ves. Todo comenzó en una noche tormentosa, cuando una mujer con un vestido blanco, completamente empapada, entró al imponente salón de la mansión, temblando por el frío. Los invitados, envueltos en elegantes trajes y con copas de vino en sus manos, giraron la mirada hacia ella con desprecio. Algunos soltaron risas arrogantes, otros arrugaron el ceño con desagrado. ¿Y esa, quién la dejó entrar? Parece una sirvienta extraviada, murmuró una mujer de vestido verde esmeralda mientras sujetaba con fuerza el brazo de su esposo. La mujer empapada guardó silencio, pero sus ojos recorrieron el salón con una firmeza que parecía reclamar cada rincón como suyo. Con pasos lentos y seguros avanzó hacia el centro del lugar, atrayendo la atención de todos. En ese instante, Claudia, la encargada de organizar el evento, se le acercó con voz altiva y despectiva: «Señorita, esta es una celebración privada. Si ha venido a trabajar, la cocina se encuentra por allí». Ella no pronunció palabra, simplemente sostuvo la mirada con una mezcla de dolor y una fuerza inquebrantable. Apenas unos segundos después, 2 guardias aparecieron, llamados por algunos invitados que, con fingida alarma, aseguraban sentirse amenazados. «Señora, acompáñenos. Está interrumpiendo una celebración de alta sociedad», dijo uno de los hombres corpulentos mientras la sujetaba del brazo. «Suéltenme», exigió ella con firmeza. Su voz sonaba poderosa, aunque llevaba consigo el peso de la humillación. Claudia, con una sonrisa de burla pintada en el rostro, se volvió hacia los demás invitados y comentó en tono sarcástico: «Esto sucede cuando no se controlan las entradas, hasta las criadas creen que pueden jugar a ser reinas». Algunos comenzaron a aplaudir como si presenciaran un espectáculo improvisado, incapaces de darse cuenta de quién era realmente la mujer a la que despreciaban. Nadie parecía darse cuenta del detalle más crucial. Aquella mujer no estaba perdida ni fuera de lugar. Mientras los guardias la empujaban bajo la intensa lluvia, con el vestido pegado a su piel y los ojos ardiendo de rabia contenida, un invitado levantó su teléfono para grabar la escena. «Esto se va a volver viral, miren su cara de drama», soltó entre carcajadas una joven rubia con un vestido rosa. La mujer no se resistía con la fuerza de su cuerpo, sino con la intensidad de su mirada. Una mirada firme, cargada de un secreto y de una verdad que nadie allí podía siquiera imaginar. «No tiene ni una pizca de dignidad», alcanzó a decir alguien justo antes de que la empujaran contra la entrada principal. El golpe en sus rodillas contra el mármol fue doloroso, pero mucho más lo era la traición silenciosa de quienes la conocían y, aún así, fingían no verla. Minutos antes de que todo sucediera, Andrea había llegado sin chofer, sin maquillaje y sin joyas. No era descuido, era una decisión consciente. Quería comprobar con sus propios ojos cómo se comportaban aquellos que juraban admirarla cuando no sabían quién era en realidad. Lo que ninguno de ellos sospechaba es que Andrea era la verdadera dueña de aquella mansión, una herencia conseguida tras años de sacrificios de su madre, una mujer que, habiendo sido criada por una familia rica, logró con esfuerzo construir un legado propio. Construir un imperio inmobiliario había sido el fruto del esfuerzo de su madre, y ahora Andrea era la heredera de todo aquello. Ese día, ella había decidido poner a prueba a su personal, a sus socios e incluso a quienes se hacían llamar sus amigos. Pero nadie superó la prueba. Todos la juzgaron únicamente por su apariencia, por no llevar encima las marcas costosas que solían venerar. En la entrada, empapada y humillada, levantó la vista hacia el grupo que reía con crueldad desde el interior. «¿Te das cuenta de lo bajo que has caído?», gritó Claudia desde la puerta, sin sospechar que se burlaba precisamente de la mujer que había pagado su sueldo durante los últimos 4 años. Los guardias la soltaron solo cuando estuvieron seguros de que ya estaba fuera del umbral. La lluvia caía sin tregua sobre ella, y en ese instante un silencio sepulcral se apoderó del salón, roto únicamente por un fuerte portazo. Desde el segundo piso, alguien observaba la escena a través de una cámara de seguridad. Era un asistente de confianza de Andrea, quien cumplía la orden de grabar cada detalle de lo ocurrido.
En la cocina, mientras el escándalo se intensificaba afuera, una de las cocineras susurró con inquietud a su compañera: creo que era la señora Andrea, pero no estoy segura, se ve tan distinta. La otra, con el rostro preocupado, respondió: sí lo era. Y todos los que están ahí dentro se van a arrepentir. Pero ya era demasiado tarde. Afuera, nadie se atrevió a detener la humillación. Incluso algunos empleados cercanos prefirieron permanecer en silencio, y ese silencio se convirtió en complicidad. Andrea lo entendía, por eso no pidió ayuda ni levantó la voz. Soportó la afrenta con rabia contenida y con una idea muy clara de lo que haría después. Mientras tanto, algunos invitados murmuraban entre sí: ¿no te parece que tenía una cara conocida? Tal vez sí, pero seguro era una loca o algo por el estilo. Nadie importante vendría vestida así a una fiesta de gala. Las risas no cesaban, acompañadas de burlas crueles sobre lo deplorable que se había vuelto la seguridad del evento. Andrea permanecía en el suelo, empapada y temblorosa, aunque ya no era el frío lo que la sacudía, sino una mezcla insoportable de dolor y furia que ardía en su interior. Había confiado en esa gente, les había abierto las puertas de su casa, les había dado oportunidades, y sin embargo, bastó con que la creyeran débil para que todos la aplastaran como si no valiera nada. Entre las miradas indiferentes, una joven llamada Laura se detuvo un instante. Desde el interior, observó a la mujer bajo la lluvia y frunció el ceño. Había algo en su rostro que le resultaba inquietantemente familiar. Dio un paso hacia la puerta con la intención de acercarse, pero Claudia se cruzó en su camino. ¿Qué haces? Ni se te ocurra ayudarla, le ordenó con frialdad. Laura titubeó, el instinto le pedía actuar, pero la presión de todos a su alrededor fue más fuerte y terminó retrocediendo. Fue entonces cuando Andrea, con la voz rota pero cargada de firmeza, pronunció una frase que estremeció a los presentes: esto no se va a quedar así, se los aseguro. Nadie le dio importancia. La mayoría pensó que no eran más que las palabras desesperadas de una mujer vencida. No tenían idea de lo que acababan de desencadenar. En ese instante, desde el segundo piso, su asistente de confianza envió un mensaje breve y contundente: asterisco todo grabado. Activamos el plan asterisco. Andrea, sin necesidad de mirar la pantalla de su celular, asintió con un leve gesto. Afuera la lluvia no cesaba, los vestidos caros comenzaban a mojarse y el resplandor de la fiesta se apagaba poco a poco, dejando tras de sí una tensión que ya nadie podía ignorar. Algo en el ambiente se tornó distinto, aunque los presentes aún no lo percibían. La verdadera fiesta apenas estaba por comenzar. Andrea, con dignidad y sin ayuda de nadie, se incorporó del suelo. En su rostro apareció una leve sonrisa, no de alegría, sino de advertencia. Mientras se alejaba bajo la lluvia, los focos exteriores de la mansión comenzaron a apagarse uno tras otro, como si el lugar reconociera quién era su auténtica dueña y se negara a seguir iluminando a los impostores. Nadie entendió lo que aquello significaba en ese momento. Esa misma noche, cuando Andrea se perdió entre la oscuridad y la tormenta, muchos pensaron que el escándalo había terminado. Pero lo ignoraban todo. Mientras ellos se hundían en su arrogancia, el sistema de seguridad ya había comenzado a enviar las grabaciones a todos los correos vinculados a la red de empleados y socios. El asistente personal de Andrea, Manuel, había recibido una orden precisa: exponer toda la verdad al amanecer. Sin embargo, antes de que eso sucediera, Claudia y varios invitados comenzaron a difundir el video en redes sociales, mofándose de lo que llamaban la sirvienta loca. El video se volvió viral en cuestión de horas, pero no con el efecto que ellos esperaban. Pronto, algunos usuarios empezaron a notar detalles extraños. El evento se llevaba a cabo en la mansión Montalvo, propiedad de una empresaria reservada, aunque muy respetada. Las coincidencias comenzaron a inquietar a más de uno. Al día siguiente, la situación dio un giro inesperado. Claudia despertó con más de 100 llamadas perdidas. Al revisar sus mensajes, encontró capturas de pantalla y publicaciones que la señalaban como la organizadora clasista que había humillado a su propia jefa. Aunque aún no existía confirmación oficial de que la mujer del video fuera Andrea, la presión social era tan fuerte que Claudia se vio obligada a desactivar todas sus cuentas.
En la oficina de eventos comenzaron a acumularse cancelaciones masivas de contratos. Uno de los patrocinadores más importantes retiró su inversión, alegando conducta inapropiada y falta de ética profesional. Al mismo tiempo, varios de los invitados que se habían burlado aquella noche empezaron a recibir mensajes incómodos de colegas y familiares. Algunos incluso fueron destituidos de sus cargos por haber dañado la imagen de las empresas que representaban. Andrea, mientras tanto, no había pronunciado palabra alguna. Permanecía en silencio, observando cómo todo se desarrollaba. Su asistente se acercó y le preguntó si deseaba dar una declaración pública. Ella negó suavemente con la cabeza y respondió con voz tranquila pero firme, todavía no. Quiero que sientan el peso de sus propias acciones, sin que yo tenga que decir quién soy. Aquella decisión le dio el tiempo necesario para que las consecuencias siguieran su curso por sí solas. Tiempo. Eso era lo que Andrea estaba ganando, y mientras tanto, aquellos que la habían juzgado empezaban a traicionarse entre sí. En chats privados buscaban desesperadamente a quién culpar. Fue idea de Claudia, escribía uno. Yo solo me reí porque pensé que era parte del espectáculo, decía otro. La cobardía se propagaba como un virus entre ellos, pero Andrea mantenía su silencio, aguardando el instante perfecto. Pasaron 2 días hasta que todo dio un giro inesperado. Un medio local publicó una noticia con un título demoledor: la mujer expulsada de su propia mansión, el clasismo en su máxima expresión. El artículo incluía documentos de propiedad, fotografías antiguas y declaraciones de vecinos que confirmaban la verdad. Andrea no solo era la heredera legítima de aquella mansión, sino también la actual dueña de varias empresas del sector inmobiliario. La noticia estalló como una bomba, y nadie pudo detener su impacto. Las redes sociales se inundaron de apoyo hacia ella. Miles de personas, indignadas, compartían mensajes como: esto pasa cuando juzgas a alguien solo por su apariencia. La situación se salió completamente del control de Claudia y de quienes la habían acompañado en la burla. Ya no podían esconder la verdad, ya no podían reírse. Mientras tanto, Andrea recorría en silencio los pasillos vacíos de su mansión. Aún no había convocado a nadie. Se detuvo frente al enorme ventanal que daba al jardín principal, el mismo en el que tantas veces aquellos invitados habían posado para fotos, sin sospechar que lo hacían en la casa de la mujer a la que habían arrastrado bajo la lluvia. Fue allí donde tomó el teléfono y llamó a su equipo legal. Quiero una lista completa de los contratos firmados por cada uno de los que estuvieron presentes esa noche. Hoy mismo, ordenó sin necesidad de alzar la voz. Con el suave golpeteo de la lluvia contra el vidrio como telón de fondo, Andrea tomó la decisión que marcaría el destino de todos ellos. Esa misma semana, convocó una reunión formal en la mansión. Envió invitaciones a cada una de las personas que habían estado en la fiesta, incluyendo a Claudia. En el mensaje se leía con claridad: reunión urgente con la propietaria del lugar. Asistencia obligatoria para evitar consecuencias legales. Algunos asistieron movidos por el miedo, otros por vergüenza, y unos pocos por un intento tardío de redención. Cuando todos estuvieron reunidos en el salón principal, Andrea apareció por la puerta. Esta vez estaba impecable, elegante y con la misma mirada firme que había sostenido aquella noche bajo la lluvia. El silencio se apoderó del ambiente, ninguno de los presentes se atrevió a pronunciar palabra. Fue ella quien, con paso seguro y voz serena, decidió romper el hielo. Me alegra ver que, al menos esta vez, si reconocen a la dueña del lugar, dijo Andrea con firmeza. Claudia fue la primera en levantarse, temblorosa, intentando disculparse. Andrea, yo no sabía, pensé que eras una intrusa. Todo fue una confusión. Pero Andrea la interrumpió con voz cortante: no fue confusión. Fue soberbia, fue desprecio, fue ego. Después, uno a uno, los demás comenzaron a justificar sus acciones, buscando excusas para lo imperdonable. Andrea los escuchó en silencio, sin mostrar la más mínima emoción en su rostro. Cuando terminaron, tomó un documento de la mesa, lo desplegó y leyó con claridad. Todos los contratos con los aquí presentes quedan anulados de manera inmediata. Ninguna de mis empresas volverá a vincularse con personas incapaces de mostrar humanidad.
La sala quedó sumida en un silencio absoluto. Claudia se dejó caer en su asiento, pálida y derrotada. Varios invitados se levantaron y salieron sin atreverse a pronunciar palabra. Un mes después, aquella vivencia se transformó en una lección pública cuando Andrea fue invitada a dar una conferencia en una prestigiosa universidad. Frente a un auditorio lleno, relató su experiencia con una serenidad que impactaba a todos. En un momento, pronunció una frase que se grabó en la memoria de los asistentes. Me arrastraron bajo la lluvia porque no sabían quién era. Y eso me demostró que el respeto que daban no era real, solo era interés. La sala entera se levantó en aplausos que parecían interminables. Desde ese día, Andrea dejó de ser vista únicamente como una empresaria exitosa. Se convirtió en un símbolo de dignidad, valentía y firmeza. No era su riqueza lo que la hacía admirable, sino la manera en que la utilizó para mostrar lo verdaderamente importante, que el valor de una persona no reside en su apariencia, sino en su esencia. Las apariencias pueden engañar, pero la dignidad y el respeto nunca deberían ser negociables. Andrea demostró que incluso en medio de la humillación más cruel, la verdad y la integridad siempre terminan saliendo a la luz.